Los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos visitan este domingo Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esto mientras Rusia recrudece su ofensiva en la zona meridional y oriental de Ucrania. Este sábado atacó con misiles la ciudad de Odessa. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. El ejército ruso bombardeó la ciudad portuaria de Odessa con misiles lanzados desde el mar Caspio. Al menos 8 personas murieron, entre ellas un bebé. Esto ocurre mientras crecen los temores de que Moscú expanda su ofensiva hacia Moldavia. En otros temas, Francia elige este domingo a su nuevo presidente entre el liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. El país vive hoy una jornada de reflexión mientras la sombra de una alta abstención añade incertidumbre a los resultados. Feroces combates se registran este sábado entre fuerzas rusas y ucranianas. Al menos 8 personas murieron, entre ellas un bebé de 3 meses, luego de que Moscú lanzara misiles contra la ciudad portuaria de Odessa. El gobierno de Ucrania ha advertido al mundo que Rusia planifica atacar a más países ampliando la guerra. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que quiere tomar todo el sur del país, además de conquistar Donbass y llegar hasta la región separatista moldava de Transnistria. Kharkov en llamas, un hospital en el Donbass. Las zonas rurales en el este de Ucrania tampoco escapan de las bombas. El subcomandante del Distrito Militar Central de las Fuerzas Rusas informó que sus tropas ahora avanzarán hacia el oeste, hacia Moldavia. El viernes dijo a los medios estatales que el control sobre el sur de Ucrania es otra forma de llegar a Transnistria, donde también hay evidencia de que la población de habla rusa está siendo oprimida. Por la noche, el presidente Volodymyr Zelensky respondió en un mensaje televisado. Esto confirma lo que he dicho muchas veces. La invasión rusa de Ucrania fue solo el comienzo. Luego irán por otros países. La ofensiva rusa continúa, pero sin avances sustanciales. La ciudad portuaria de Mariupol estuvo 2 meses bajo asedio, pero aún hay ucranianos en la planta siderúrgica de Azovstal, un símbolo de la resistencia. El regimiento Azov publicó un video que muestra a refugiados en los sótanos de la planta industrial. No hay confirmación sobre quién o dónde se tomaron las imágenes. Espero que podamos salir y ver el sol, porque llevamos aquí 2 meses. Quiero ver el sol, porque aquí hay poca luz. Cuando reconstruyamos nuestras casas, podremos vivir en paz. Que gane Ucrania. Ucrania es nuestro hogar. Mientras tanto, Ucrania contraataca con firmeza a las fuerzas rusas, aprovechando las nuevas armas que llegan gracias a sus aliados occidentales. Este video supuestamente muestra el derribo de un helicóptero ruso mientras otro intenta huir. Pero aun cuando los ucranianos consigan retomar su territorio, los invasores dejan un corredor de muerte y destrucción. Cuerpos y edificios quemados son testimonio de la brutalidad a la que la población civil ha sido sometida desde que comenzó la guerra. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, viajarán a Kiev el domingo para discutir qué tipo de ayuda militar necesita para combatir la invasión de Rusia. Zelensky ha pedido también una reunión con Vladimir Putin. Todo esto mientras Moldavia reacciona con preocupación a las amenazas rusas. El gobierno convocó al embajador de Moscú para exigir que se respete su neutralidad. Pero aunque Rusia habla de ampliar el territorio bajo su control, muchos analistas occidentales creen que no ha logrado avances significativos en los últimos días en Ucrania. DW estuvo en una región donde las fuerzas rusas sufrieron una derrota. Esto es lo que el ejército ruso dejó atrás, el pueblo de Teterivske, a unos 70 kilómetros al noreste de Kiev. Este es uno de los lugares donde se contuvo la invasión rusa. Bars, como se llama a sí mismo este soldado, participó en la batalla.
Rusia tiene un ejército mayor en cuanto a número y equipamiento. No hablo de la calidad del equipamiento, pero tiene mucho. Significa que tenemos que estar mejor preparados y planificar más a fondo. No fue solo el choque de dos ejércitos, también de dos doctrinas militares. Tecnología pesada frente a equipos móviles. En las carreteras de esta zona se encuentran columnas enteras de tanques quemados, eliminados por los modernos misiles antitanque occidentales. Solo tienes que subirte a una camioneta con los misiles antitanque Javelin o NLAV y conducir hasta el lugar donde esperas que lleguen, golpearles allí y luego podrás abandonar la escena rápidamente. En los bosques alrededor de Teterivske todavía se pueden encontrar cuerpos de soldados rusos. Las pérdidas rusas fueron enormes. Los soldados ucranianos describen sus ataques como descoordinados, pero muy destructivos. Un cohete alcanzó esta escuela. Había tanques, artillería móvil y aviones. Enviaron todo lo que tenían y no les importó que mucho de esto no impactara en su blanco. Fue un fuego caótico, un bombardeo sin ton ni son. Ucrania acusa a Rusia de cometer un crimen de guerra sistemático, el bombardeo de civiles. Dicen que estos pueblos están detrás del frente y que fueron bombardeados desde el aire. Casa tras casa, destruidas, posiblemente para desmoralizar a los ucranianos. Pero el comandante de esta unidad cree que las acciones de Rusia han hecho que los ucranianos estén aún más decididos a resistir. Estamos preparados. Y si Occidente actúa y nos da rápidamente la ayuda militar que necesitamos, el equipamiento moderno y la tecnología, creo que la victoria será nuestra. Podría llegar pronto. Pocos expertos comparten este optimismo. La mayoría teme una larga guerra de desgaste. Casi 5,2 millones de personas han huido de Ucrania por la guerra y otras 1 millón ha regresado al país. Así lo afirma la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Repasamos ahora otras noticias importantes sobre esta guerra en Ucrania. Imágenes satelitales estadounidenses desvelan presuntamente otra fosa común en un cementerio al este de Mariupol. Las fotografías tomadas a finales de marzo y mediados de abril sugieren su existencia. Ucrania ha acusado a Rusia de intentar ocultar pruebas de crímenes de guerra durante el asalto a la ciudad. Rusia ha negado las acusaciones. El ultranacionalista batallón de Azov ha publicado un video en el que se puede ver a civiles refugiados en búnkeres en la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol. No está claro cuándo ni dónde se grabó el video. Esta semana el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a sus tropas que no asalten la planta, aunque Ucrania dice que los ataques continúan. Cambiamos ahora de tema. El presidente francés Emmanuel Macron y su contrincante de ultraderecha Marine Le Pen han hecho su último esfuerzo para conseguir votos antes de la segunda vuelta presidencial del domingo. Las encuestas muestran que la carrera está mucho más ajustada que hace 5 años. Aunque se espera que Macron gane, muchos se declaran indecisos y algunos incluso aseguran que no irán a las urnas, lo que podría favorecer a Le Pen. Su lema de campaña es «Todos nosotros». Pero está por ver cuántos de todos los franceses apoyarán a Emmanuel Macron el domingo en las urnas. Tanto la candidata opositora de extrema derecha, Marine Le Pen, como el presidente Macron han hecho un último esfuerzo por sumar votos. No vamos a unir al país prometiendo de todo y no financiando nada. No ganaremos ninguna batalla en base a malentendidos y mentiras. Los últimos sondeos muestran que Macron parece haber ampliado su ventaja, pero Le Pen no se rinde. No son los sondeos los que deciden una elección. Como decimos a menudo, los sondeos hacen la campaña, pero no hacen la elección. Así que mantengo ese lema. Ambos compiten por los votos de los partidarios del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo un 20% en la primera vuelta. En las calles de París, ni Le Pen ni Macron son populares entre este grupo clave de votantes.
Hace ya varias elecciones que no tenemos opción. Iré por el mal menor. No votaré ni a la derecha ni a la extrema derecha. Se ha convertido en una campaña más de estilo que de contenidos. Macron intenta sacudirse la fama de arrogante y conectar con los votantes de la clase trabajadora, mientras Le Pen trata de presentarse como una mujer de Estado seria. Tras las elecciones del domingo, se espera que Macron conserve las llaves del Palacio del Elíseo, aunque es una lucha más encarnizada de lo que muchos esperaban. Pero con millones de indecisos y descontentos con ambos candidatos, no se ve aún un claro ganador en la decisiva ronda del domingo entre Macron y Le Pen. Vamos a Perú. El primer ministro Aníbal Torres denunció este viernes un supuesto plan de algunos altos miembros de las Fuerzas Armadas para sacar del poder al presidente Pedro Castillo. La acusación de Torres se da solo horas después de que un grupo de exmilitares se retirara de una ceremonia cuando Castillo se disponía a dar un discurso. El acto conmemoraba los 25 años de la operación Chavín de Huántar, el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés en Lima. En medio de protestas callejeras y tensión política, Castillo anunció que planea una consulta ciudadana para decidir si se redacta una nueva constitución peruana. Y cerramos nuestro informativo con la Bienal de Arte de Venecia, uno de los eventos artísticos de mayor renombre a nivel internacional, que arrancó este sábado, marcado por la guerra de Ucrania. Sin duda es una edición particular, pues se produce tras 2 años de parón por la pandemia. Es la que más mujeres acoge de todas las anteriores y además tiene una ausencia oficial sonada: Rusia. Venecia inspira al arte desde hace siglos. A la Bienale llegan artistas de todo el mundo con sus propias visiones del mundo que los rodea, dándole sentido a través de sus obras. Este año hay una ausencia notable: Rusia. Su pabellón está vacío. El curador y los artistas renunciaron a asistir en protesta por la invasión. Este monumento ilustra el sufrimiento en Ucrania, una torre de sacos de arena como los que actualmente protegen de las bombas rusas al patrimonio cultural. Estas piezas de artistas ucranianos pueden verse solo en fotografías. Los originales no pueden estar aquí por la guerra. Nuestro deber como institución es apoyar siempre la paz y la cooperación. Apoyamos la participación del pabellón ucraniano tanto como pudimos. Ese esfuerzo no es nada en comparación a lo que tuvieron que pasar estos artistas, tanto física como psicológicamente. Los 70 embudos de bronce de esta fuente creada por Paulo Makov fueron terminados poco antes del inicio de la guerra. Llegaron hasta aquí dentro del coche de su curadora. La mera presencia de las obras de Ucrania ya se considera un triunfo. Estamos frente a un conflicto de culturas, la nuestra y la de ellos, porque detrás de una guerra siempre hay una crisis cultural. Makov cuenta que salió de Kharkov bajo el fuego de los misiles. Su obra, titulada La fuente del agotamiento, simboliza la humanidad llevada al límite. Otra exposición dedicada al tema en la Bienale, Esto es Ucrania, defendiendo nuestra libertad. Aquí pueden verse trabajos de artistas ucranianos e internacionales, como esta bandera de Damien Hirst. Estas mariposas adheridas se pueden tocar, son increíblemente frágiles, están tan desprotegidas como los ucranianos, están cayendo. Fragilidad, fuerza, desafío. Ucrania envía una señal, su cultura está en peligro, pero sigue viva. El Bayern Múnich extiende su reinado absoluto sobre el fútbol alemán. Los bávaros obtuvieron este sábado su 10º título consecutivo tras derrotar en casa al Borussia Dortmund. La victoria por 3-1 les aseguró el primer puesto cuando aún faltan 3 jornadas para el final del torneo. Robert Lewandowski fue uno de los artífices del triunfo contra su antiguo club. Julian Nagelsmann, con solo 34 años, consigue su primer título como entrenador. Un buen consuelo para los de Múnich en una temporada decepcionante tras quedar fuera de la Copa de Alemania y de la Liga de Campeones. Con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.